Bueno, seguimos ahora en el siguiente bloque. Les contamos que tenemos un Q&A liderado por dos importantes expositores. La primera es Lina María Hernández, quien es enfermera analista de la Subdirección de Informática de la Fundación Valle del Lili, Colombia, quien ya está empezando a conectarse con nosotros. Lina María cuenta con experiencia de 10 años como enfermera en la unidad de cuidado intensivo adulto y 3 años en el área de informática clínica. Bienvenida, Lina María. Y también damos la bienvenida a Robert Nieves, Vice President Health Informatics de Clinical Solution Elsevier, Estados Unidos. Robert es enfermero y cuenta con más de 30 años de experiencia en enfermería en áreas como urgencias y cuidados a largo plazo. Durante los últimos 15 años. Les vamos a dar inicio a esta Q&A y les recuerdo que está hacia el final de la exposición, siempre está el chat para recibir las preguntas del público. Bienvenidos y adelante con su Q&A. Bueno, empezamos. Lina, ¿puedes avanzar a la otra pantalla? Gracias. Pues como estamos aquí muy contentos con estar con ustedes hoy, como mencionó en la introducción, soy Robert Nieves y soy el vicepresidente de la informática clínica para Elsevier. He estado con Elsevier por los últimos 15 años. Trabajando con soluciones basadas en evidencia científica y integradas dentro de historias clínicas electrónicas. La informática es algo que resuena mucho conmigo. Quería empezar contándole un poquito de quién es Elsevier, ¿no? Y qué hacemos nosotros en esta área. Y la mayoría de la presentación la va a hacer Lina y ella le va a contar de la experiencia que ha tenido en implementar soluciones basadas en evidencia y integrada dentro de las historias clínicas. Perdona. Si conocen a Elsevier, nos conocen como una casa editorial. Nosotros tenemos una larga historia en publicación de libros y revistas, una historia que va más de 140 años y dependiendo de cuándo empezamos a contar, la casa de Elsevier empezó a publicar hace más de 400 años atrás cuando publicó el manuscrito de Galileo. Pero en los últimos 140 años, claro, el enfoque ha sido publicar el conocimiento científico en la área de salud. Ahí es donde tenemos la historia. Es una compañía global. Tenemos oficinas tenemos más de 70 oficinas alrededor del mundo y tenemos más de 7,500 empleados, ¿no? en la área. Yo me enfoco, como le mencioné, en la área de la informática, en la área de la analítica y en la área de traer soluciones al pie de cama del paciente, es más o menos como lo decimos, ¿verdad? Lina, ¿puedes avanzar a la próxima slide? Como Elsevier, nosotros hace unos años atrás, en realidad, nos hicimos una pregunta clave para la evolución de donde iba Elsevier, ¿verdad? La pregunta que nos hicimos es, ¿cómo nosotros podemos publicar ese conocimiento científico, esas mejores prácticas, y traerlas de una manera mejor al pie de cama del paciente para ayudar a los clínicos en tomar decisiones y brindar un mejor cuidado a los pacientes? Esa fue la pregunta que nos hicimos
como compañía para establecer la estrategia que queríamos perseguir. Basada en esa pregunta, establecimos que si queríamos llegar y traer ese conocimiento a los clínicos, a las enfermeras, a los médicos, a las otras disciplinas que cuidan el paciente e incluso el paciente, teníamos que estar y traer ese contenido dentro de los flujos que se usan todos los días, día a día. Empezamos a crear nuestras soluciones con ese objetivo de traer ese conocimiento. Tenemos varias soluciones en nuestro portafolio que llegan a ese objetivo, ¿no? Tenemos soluciones de referencia, tal como Clinical Key, que si uno tiene una pregunta, puede ir a Clinical Key y obtener la respuesta. Tenemos soluciones tal como planes de cuidado basado en evidencia y order sets para los médicos que se usan de esa manera día a día. Tenemos soluciones para la educación del paciente y videos del paciente para educar y hacer la necesaria educación a nuestros pacientes. Y tenemos otras soluciones que ayudan a los médicos a determinar cuál es el apropiado tratamiento en caso de clinical pathways y específicamente con oncología. Estas soluciones que tenemos, la idea principal fue esa, cómo traer ese conocimiento de una manera más concisa, mejor usada por el grupo interdisciplinar que cuida a nuestros pacientes. Las soluciones que le vamos a hablar hoy, lo que le va a hablar Lina, se enfoca más en order sets y planes de cuidado. Y esas soluciones tienen una larga historia en los Estados Unidos, donde empezamos, pero hace 5 años atrás que empezamos a llevar esas soluciones a diferentes mercados del mundo y empezamos a traducir y a localizar esas soluciones para España, para Latinoamérica, para Brasil, para el Reino Unido. En los últimos 5 años hemos expandido de los Estados Unidos a los diferentes mercados para traer estas soluciones que sí pueden ayudar, ¿verdad? Lo podemos hacer como Elsevier porque tenemos oficinas, tenemos equipos de contenido establecidos en las diferentes partes del mundo y eso es lo que permite, ¿no?, que podemos hacer esa ampliación de las soluciones que brindamos. Ahora se lo voy a dar a Lina para que ella le cuente la historia de Valle de Lili, lo que hemos hecho ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Robert. Como les comentaba Robert, voy a comentarles un poquito de nuestra experiencia en la implementación de estas soluciones, pero antes quiero que conozcan un poco sobre la Fundación Valle de Lili. La Fundación Valle de Lili es una institución de un alto nivel de complejidad. Somos referencia a nivel suroccidente colombiano. Contamos con 2 sedes ambulatorias, donde todo es manejo de consulta externa, endoscopia, rayos X, y 3 sedes hospitalarias. Tenemos un promedio de 1.650.000 atenciones al año, 396 camas que son solo de servicio de hospitalización, que hacen el 9.1% de la capacidad instalada en Cali, y de UCI tenemos 229 camas que se distribuyen 158 camas de UCI para paciente adulto, 30 para paciente pediátrico y 41 para pacientes neonatos. Contamos con un equipo médico de 714 profesionales y entre profesionales asistenciales y administrativos son 4.834. Entonces, este ha sido como nuestra evolución a través de la parte digital que hemos tenido en la fundación. Antes del 2009 toda nuestra historia la teníamos y todos los registros de enfermería y de la parte asistencial lo teníamos en papel. En el 2009 al 2011 empezamos a hacer la implementación de SAP, el ERP y el módulo de ISHMED, donde buscábamos digitalizar toda esta parte clínica y asistencial y los registros.
Al momento fue un poco difícil porque hacer el cambio de papel a la parte del sistema es un gran cambio para el personal porque nos toca acomodar todos los procesos, acoplarlos al sistema y que los dos se entiendan. Luego en el 2012 al 2013 lo que se hizo fue ya estructurar un poco más la parte de la administración de medicamentos con todo lo que es la tecnología de código de barras y se le hace pues una trazabilidad desde que ingresa al almacén principal hasta que se le administra al paciente. Luego hicimos en la parte del sistema de gestión de contenido donde encontramos de que entre más teníamos datos estructurados y no tantos textos abiertos era muchísimo mejor para la parte investigativa, para la parte de reportería y todo. Entonces hicimos toda la evolución pues a parametrizar un poco más nuestros registros y en el 2014 al 2015 hicimos una nueva actualización de la versión en SAP y en el 2017 llegamos a hacer la negociación o adquisición de todo lo que es Clinical Kit, Care Planning y Order Set pues, con nuestros aliados del CIA. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Los objetivos eran estandarizar la práctica en todos los puntos de atención. Pues como tenemos gran número de personal, las capacitaciones eran mucho más grandes, tediosas y teníamos que acoplar que todos habláramos un mismo idioma. Lo otro que buscábamos era la certificación HIN 6 y miras para la certificación con la Joint Commission. Lo importantísimo en todo esto era la eficacia en el momento de la atención, que el personal no tuviera que hacer tantas notas escritas y redujeran los tamaños de estas notas y que cada quien hacía de acuerdo a su escuela de enfermería o de fisioterapia o de las otras especialidades, hacían sus notas de acuerdo a cómo se lo habían enseñado en la escuela y la fundación siempre busca que hagamos todos, hablemos un mismo idioma y hagamos las notas en una misma estructura. Lo que les hablaba anteriormente, la estandarización de los registros asistenciales y la trazabilidad de la información en línea. Entonces, buscábamos que los enfermeros y los asistenciales de las otras especialidades hicieran sus registros y que todos nos diéramos cuenta al momento en que lo hacían y no como en el papel que teníamos que esperar a que lo desocuparan y todo eso. Todo esto va enfocado a nuestra cuádruple meta para la generación de valor en salud y esto es algo que tenemos interiorizado en la Fundación Valle de Lili y es garantizar una experiencia memorable tanto para el familiar como para el paciente. O sea, aquí no solamente es el paciente el que atendemos, sino que también todo su núcleo familiar y la persona que está ayudándonos en ese cuidado durante la hospitalización. Gestionar la excelencia en desenlaces clínicos, optimizar los costos en la atención sin perjudicar su altísima calidad. Esto es algo que no tiene negociación y satisfacer las expectativas de nuestro grupo de interés, tanto el cliente interno como el cliente externo. ¿Cuáles fueron nuestros principales desafíos? Pues la parte administrativa versus el enfoque clínico. La integración de estas soluciones con la historia clínica, la implementación de un modelo integral, la resistencia al cambio que siempre la vamos a tener presente y algo que nos afecta a todos y viendo las otras presentaciones, pues el sistema de salud del país donde nos encontramos también, en este caso Colombia, también la situación del sistema nos afecta un poco, pero todo esto son desafíos que hemos logrado avanzar. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, en el 2009, como ya les había dicho, fue la implementación de SAT, entonces con el módulo ISHM, y en ese momento se implementó una funcionalidad del PAE basado en la metodología NANDA, todo en patrones funcionales. Entonces, el asistencial tenía que ingresar a un documento clínico que tenía más de 12 pestañas y entrar a diligenciar una a una las pestañas, eso le estaba tomando muchísimo tiempo. Habíamos contabilizado mínimo 30 minutos por paciente, entonces una enfermera de UCI que tenía 4 pacientes comparada con una enfermera de hospitalización que tiene muchos más pacientes, pues les iba a tomar mucho más tiempo esto y dejábamos esa atención o esa evaluación del paciente tan integral, se nos estaba volviendo algo más que en el sistema y no tanto físico. Entonces,
estuvimos evaluando múltiples soluciones y todo. En el 2014 al 2015 se trató de hacer un nuevo desarrollo, igualmente utilizando la metodología Nanda, pero ya basado en dominios y clases, pero seguíamos encontrando lo mismo. En las pruebas pilotos que hacíamos con el personal, la queja era eso, que mantenían mucho más en el sistema, en el computador, que haciendo o atendiendo al paciente. Entonces, en el 2017 conocimos el Sevier y nos presentaron la solución de CarePlan. En ese momento, cuando vimos la metodología que utilizan ellos, y es que ya no es como en la Nanda, o sea, manejamos un mismo modelo y ahora se los voy a presentar del proceso de la Nanda, pero aquí es de acuerdo al diagnóstico clínico o el diagnóstico médico que tenga el paciente. Entonces, en ese momento empezamos a ver todo la solución y dijimos, exploremos un módulo que tiene SAP que se llama NURSE. Pero, ¿qué pasaba? Aquí era... El enfermero tenía que entrar a planificar cada una de las atenciones. No podíamos manejar todo el nivel de evidencia que nos ofrecía el Sevier en cuanto a los cuidados y problemas de acuerdo al diagnóstico clínico que tenga el paciente, y tomaba muchísimo tiempo. Entonces la fundación con sus desarrolladores decidieron hacer un desarrollo propio donde cogimos ese proceso de atención que maneja toda la parte, no solamente enfermería, sino la parte asistencial, todas las especialidades que intervienen en el proceso de atención del paciente, y unificamos ese proceso y lo aplicamos en este nuevo desarrollo, haciéndolo un poco más fácil para el personal, mucho más dinámico, y no tienen que estar tanto tiempo pues en el sistema documentando todos sus registros y todas sus actividades que hacen con el paciente. Entonces, aquí un poco de lo que, un resumen de lo que les comenté. Miren, este era cuando lo teníamos en papel, tenían que escribir los diagnósticos, toda esta parte del plan de cuidado que se le hacía al paciente. Luego, cuando implementamos SAP, las pestañas que les decía, en el 2015, pues la nueva prueba que hicimos, y ya en el momento en que conocemos todo lo del el módulo de Care Planning, entonces hicimos algo como eso. Entonces ellos están basados. Un diagnóstico médico donde de acuerdo al diagnóstico tengo unos problemas que están asociados a la patología, y dentro de esos problemas tengo un objetivo, tengo unas intervenciones y unas actividades por realizar, buscando que el personal no tenga que repetir información como diligencia en diferentes aplicativos clínicos especializados. Entonces hacemos una integración entre esos aplicativos y el plan de cuidados. Entonces por eso ven un logo aquí en el lado derecho, y eso quiere decir que esos son los que, si el asistencial lo diligencia en otro aplicativo, inmediatamente viene acá y se chula. Y ellos pueden ir haciendo esto. Para ellos se les hizo mucho más fácil porque lo ven como una lista de chequeo. Entonces, ya saben, aquí dentro del problema tenemos intervenciones y actividades para la prevención, manejo y para cuando ya vamos a darle salida al paciente, cuáles son los cuidados que debe tener en cuenta el paciente. Entonces, tenemos todo hasta la parte educativa aquí en este plan de cuidados, entonces no se nos queda nada por fuera. Si el enfermero o el asistencial no sabe para esa patología o se le ha olvidado alguna de las actividades, esto es como un recorderis para ellos de saber de qué es lo que le deben de hacer de acuerdo a la valoración que le hacen al paciente. Ellos valoran al paciente, encuentran cuáles son los problemas que tienen y de acuerdo a eso hacen sus intervenciones. Lo van diligenciando durante todo el turno y al final del turno registran los datos y les queda la trazabilidad y no tendrían que hacer el registro en sus notas de enfermería porque acá ya tendremos todo. Es mucho más fácil para sacar datos estadísticos que un texto ampliado. Entonces, al momento que también tengamos algún incidente, alguna cosa, también tenemos forma como sacar la información. Uno de los desafíos grandes era la resistencia al cambio, y es porque para la parte de enfermería siempre nos han inculcado, nos han enseñado la parte de la metodología Nanda o el diagnóstico enfermero. Entonces, aquí les voy a explicar un poco cómo es con el Sevier, toda la parte de plan de cuidados, y es, siempre debemos hacer una valoración del paciente
y de acuerdo a ese diagnóstico que le colocaron al paciente, entonces, y la valoración, identificamos los problemas, nos trazamos unos objetivos que ya tenemos de acuerdo al problema, miramos las intervenciones, se realizan las actividades y luego se hace una evaluación de resultados, viendo si ese problema que yo identifiqué mejoró, siguió igual o por el contrario, antes el paciente se complicó más. Entonces ahí debo reevaluar y mirar qué otro problema o qué fue lo que no hice de ese problema que yo identifiqué en el paciente. Si vemos la metodología NANDA, es más o menos parecido, con lo único diferente que en la metodología NANDA los enfermeros tienen que hacer sus propios diagnósticos, hacen una identificación de los resultados y tienen que elegir las intervenciones, toda la parte de las planifican el cuidado, implementan pues las intervenciones que van a hacer y luego hacen una evaluación. Entonces, basado en esto, a esas enfermeras que nos presentaron la resistencia al cambio, le hicimos las capacitaciones en el nuevo desarrollo y les mostrábamos la similitud en el proceso y que no es que cambie drásticamente para ellos, solo que va a ser mucho más fácil porque ellos ya tienen las intervenciones y las actividades que deben realizar. Con esto ya mejoramos un poco la parte de la adherencia. Cuando hicimos la implementación, lo que les decía, lo integramos con los aplicativos clínicos y con las órdenes clínicas. Entonces, si durante el turno le tomé laboratorios que se tienen en cuenta en el plan de cuidados, pues entonces también me van a aparecer chuleaditos. Y se inició, una vez ya implementamos todo lo de Care Planning con la parte asistencial, iniciamos la parte de plan de cuidados con el grupo médico porque queríamos que fuera algo integral. Entonces, ahí entró el módulo de set de órdenes. Entonces, cuando unimos Care Planning con Order Set, salió un producto, es nuestro gran proyecto que se llama Alivia, soporte a la decisión clínica. Con Alivia, lo que buscábamos es que tanto el médico como toda la parte asistencial manejemos un mismo idioma y sepamos cómo apliquemos los protocolos y guías para atender a ese paciente de acuerdo a su diagnóstico. En total tenemos 115 planes asistenciales implementados. Se han hecho de forma transversal, entonces porque el paciente, yo debo, desde que llega a urgencias hasta que se le realiza su plan de alta, se le puede aplicar el mismo plan de acuerdo a su diagnóstico médico, por lo que ya les decía, tengo intervenciones para prevenir, manejar y para su salida también. Entonces tenemos los 115 planes distribuidos de la siguiente forma, que son 72 planes para la población de pacientes adultos, 35 para pediatría y 8 para la UCI neonatal. Cabe decir que tenemos solo 8 para la UCI neonatal porque con ellos hace apenas unos 6 meses es que hemos implementado esto de los planes y esto tiene una revisión sistemática, o sea, el CEBIR nos manda su plan de cuidados, pero nosotros igual nos sentamos con un líder de cada uno de los servicios y con los especialistas médicos, revisamos el plan, revisamos todas las actividades y todas las intervenciones y una vez ellos le dan el go live a ese plan, ese es el que se publica. Entonces, pues tenemos que manejar tiempos y todo de todo este personal también. Esta es la adherencia de planes de cuidado. Arrancamos en el 2017. Como les comentaba al principio, tuvimos algo de resistencia. Trabajamos mucho en la parte de capacitación, refuerzos, de ajustar procesos. Hicimos la prueba piloto y ahí fuimos haciendo como toda la, de acuerdo a los comentarios que nos hacían nuestros compañeros, fuimos haciendo todas las modificaciones en el desarrollo y logramos que empezara en el 2019 a subir la adherencia a esta aplicación. Luego pues nos llegó un poco nos llegó la pandemia, como nos ha afectado a todos, nos tocó hacer cambios en todos los servicios, cambios en los turnos y todo bajó un poco, pero ya volvimos otra vez, estamos cogiendo nuestro norte y estamos volviendo a subir la adherencia. Igual ya hay planes de acción sobre esta adherencia. Y con Order Set, entonces, para integrarlo y generar nuestro programa de Alivia,
Entonces, lo que hicimos fue sacar los 10 diagnósticos de cada una de las unidades, revisamos cuáles eran esos diagnósticos transversales y se inició con estos transversales. Entonces, por ejemplo, evento cerebrovascular lo manejamos desde el servicio de urgencias hasta el plan de alta y consulta externa. Entonces, lo que hacemos es que se iniciaron con eso, como les comentaba, se revisa con el especialista, se hace un plan integral donde tenemos en cuenta toda la parte médica y toda la parte asistencial, se revisan indicadores, ya con esto no se van a hacer mediciones de la aplicación de la guía clínica por criterios mayores y menores, sino ya con estos indicadores que salen del plan integral y tenemos toda la trazabilidad, es mucho más ágil para los médicos también. De acuerdo al diagnóstico, el sistema les propone un set de órdenes donde tenemos las prescripciones de medicamentos y las órdenes clínicas que se trabajó con el especialista y solo es seleccionar y se les va la orden clínica, la prescripción de los medicamentos. Entonces es mucho más ágil que lo que teníamos anteriormente. Tenemos 38 set de órdenes para el paciente adulto y 23 para el los servicios de pediatría. Nuestros logros a raíz de que hemos implementado todo esto, pues la excelencia, la acreditación en excelencia con el ICONTEC, que es uno de nuestros instituciones pues, que nos miden a nivel salud en Colombia. La certificación con New PALS para la parte de cuidados paliativos. Tenemos el cuarto puesto en América Latina. Logramos lo que queríamos, GINCES, y ahora estamos trabajando para volvernos a certificar en GIN6, pero estamos en miras a ir a GIN7. O sea, todo lo estamos trabajando para lograr el nivel 7 y estamos haciendo toda la revisión y evaluaciones para lograr la acreditación con Joint Commission. Muchísimas gracias. Les presento nuestra institución. Gracias, Lina. Y para concluir, antes de las preguntas, ¿verdad? Como informático, para mí siempre lo importante es primeramente crear herramientas que ayuden a los clínicos de una manera eficaz. Todos tenemos que trabajar muy fuerte en ese aspecto porque sabemos que el tiempo tiene que ser enfocado en el paciente y no en todo el resto de procesos que impide eso. Las herramientas que diseñamos tienen que ser muy importantes en esa área de eficiencia, ¿no? También como informático, lo importante es que tenemos que fortalecer el por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? En muchos casos nos enfocamos mucho en tareas y no en el aspecto del por qué se está haciendo las cosas. Y muchos de los sistemas están diseñados en ese enfoque de tareas y no en el por qué. Eso es otro aspecto que en realidad nos enfocamos. Y como analítico y como informático, ¿verdad? Los datos estructurados que ayudan con la analítica, la parte analítica es muy importante y son decisiones muy importantes que organizaciones tienen que tomar cuando están configurando sus sistemas, porque en muchos casos cometemos el error y creamos en realidad un monstruo que no nos ayuda a estudiar lo que se está registrando, usar los datos que se están registrando para ayudar a mejorar la práctica. Todo eso es muy, muy, muy importante. Y la habilidad de actualizar ese contenido para tener las mejores prácticas siempre enfrente de los clínicos. Esos son los aspectos que como Elsevier, como informático, ¿no? Tratamos de traer cuando trabajamos con nuestros clientes. Si me preguntan qué es lo que hace un cliente exitoso, ¿verdad? Para mí lo importante es que tenemos que tener 3 enfoques. Tenemos que tener el enfoque en la tecnología, usar la tecnología como herramienta lo más eficaz posible, conocer los procesos y ese entendimiento,
y las personas, la cultura, a trabajar con la adopción y las formaciones necesarias, ¿no? Y el uso continuo, ¿verdad? De ese proceso. Y eso es lo que hemos cumplido aquí con Valle del Lili, ¿no? Y el trabajo que se ha hecho, porque nos hemos enfocado en esas tres partes durante todos los años que estamos trabajando. So ahora lo voy a abrir para preguntas. Estamos aquí para contestar. Muchas gracias, Robert y Lina, por esta presentación. Y como ustedes mismos señalaron, vamos a dar espacio a preguntas. Y la primera de ellas dice: ¿cómo hacen con los diferentes entes que no tienen sistemas de información o no pueden manejar interfaces con ellos? Dejo a mi me estoy riendo porque históricamente, ¿verdad? Elsevier, desde cuando empezamos con planes de cuidado, empezamos en un sistema de papel, porque en realidad esta solución tiene más de casi 40 años. So, muchos de los sistemas eran sistemas de papel, ¿verdad? So, ahí empezamos. Pero claro, cuando hubo el movimiento a historias clínicas electrónicas, pues todo el enfoque fue cómo vamos a integrar a las historias clínicas electrónicas. Cuando empezamos a ir más globalmente, lo que encontramos era que muchos hospitales aún no están digitalizados completamente y no tienen sistemas, pero nuestra solución era con la intención de usar dentro de las historias clínicas electrónicas. Recientemente, porque nosotros siempre estamos preguntándonos cómo podemos traer ese conocimiento, ¿verdad?, a todos los clínicos, hemos desarrollado un interfaz o un portal de planificación del cuidado que no tiene que ser conectado con una historia clínica electrónica. Sí puede ser, pero no tiene que ser. Y se puede crear los planes, documentar los planes en este portal y entonces imprimir en papel el plan de cuidado para hacerse parte del récord del paciente, ¿no? Eso tenemos esa habilidad de trabajar con hospitales que no tienen sistemas usando este portal que es un puente entre lo digital con el sistema de papel. Perfecto. Acá llegó otra inquietud de un participante que señala lo siguiente. Dice, en el sector salud en Colombia tenemos historia clínica electrónica. Considero, plantea el participante, que debe existir un apoyo del gobierno para llegar a una interoperabilidad. Somos muchos entes que intervenimos en la información del paciente, laboratorios, instituciones de radiología, radioterapia, aseguradoras, entre otros. ¿Qué estrategias han implementado para la confidencialidad, veracidad, oportunidad y seguridad de la información? Después de toda esa introducción que les digo. Sí, no, los datos es algo muy, muy importante y en la industria es algo que nos estamos enfocando todos, porque en realidad los datos del paciente es algo que se está comercializando, si puedo usar esa palabra, ¿verdad? Para Elsevier, nosotros tenemos un proceso que se establece para manejar y establecer el manejo de datos para proteger siguiendo las leyes en los diferentes países, porque también cada país tiene diferencias en esas leyes. Nosotros tenemos que cumplir con un proceso que establecemos con los clientes para asegurar esa protección de datos. Es algo que tenemos que hacer y que cumplimos como compañía, ¿no? Pero lo importante es que el cliente es dueño de esos datos, no Elsevier. Ellos son el que controlan sus datos y controlan el uso de esos datos en los diferentes sistemas. Empezamos con ese aspecto, ¿no? Que el dueño de esa información, de esos datos, es siempre el cliente. Y claro,
cómo lo manejamos es por las diferentes leyes y requisitos que hay, el proceso que hemos establecido como Elsevier. También lo importante para mí, y es algo que me apasiona mucho, ¿no? Y es lo que me estaba mencionando al principio, que para llegar a la interoperabilidad, los datos, el modelo de datos que se usa tiene que estar bien diseñado y bien implementado. Y sin eso, no vamos a llegar a la interoperabilidad tampoco. Nosotros como Elsevier siempre estamos pensando en ese aspecto de interoperabilidad. Algo que hemos hecho es que nosotros usamos lenguaje natural, práctico, en el contenido que usa los clínicos para que todo el mundo entienda lo mismo, pero ese contenido ha sido mapeado a terminologías estándares tal como ICD-9, ICD-10, SNOMED, NANDA, NCNOC. Tenemos el mapeo a esas terminologías para facilitar la interoperabilidad también, ¿no? Nosotros estamos siempre viendo todos esos aspectos para llegar, no solamente en la protección de los datos y el manejo de datos, sino también en la estructura para obtener datos de calidad para poder hacer la analítica. Gracias. Tenemos ya la última pregunta porque el tiempo se nos acaba. Lina, nos manda acá un participante su pregunta. ¿Podrías comentar la evolución de indicadores como CLABSI o NAV en pacientes de UCI desde que se utiliza la solución de Elsevier? Sí, nosotros los datos ahorita como tal no los tengo, pero hacemos una evaluación con todo el comité de infecciones y todo para poder ver esta disminución en los indicadores. Lo que sí estoy clara porque hace rato no estoy en la UCI y es que cuando iniciamos con la implementación de los planes y todo, cada una de las especialidades trabajaba por de aparte, o sea, los terapeutas respiratorios hacían el manejo del paciente y las enfermeras aparte, y solo se hablaban cuando entraban al mismo tiempo. Entonces, a raíz de estos planes, como los dos documentan en los planes asistenciales, la enfermera sabe qué es lo que tiene que hacer el terapeuta respiratorio y el terapeuta respiratorio sabe qué es lo que tiene, y se hablan al mismo tiempo, identifican situaciones en los pacientes, y eso lo hemos visto en disminución. Como les decía, no tengo datos ahorita para darles, para no mentirles, pero sí hemos visto una disminución en todas las infecciones asociadas a la ventilación y en otras asociadas a la atención en salud. Entonces, para esto nos ha servido muchísimo esta parte de la implementación también. Perfecto, se ha evidenciado una evolución positiva en los procesos de salud. Nosotros tenemos que ir ya cerrando este espacio de conversación. Les agradecemos muchísimo, Robert y Lina María, por este espacio. Por nuestra parte, nosotros vamos a hacer un receso de 10 minutos donde nuevamente invitamos a quienes participen a que visiten los stands virtuales, la muestra comercial con los distintos patrocinadores de nuestro evento, y también el espacio de networking que ha sido creado especialmente para ustedes, y volvemos a las 11 a.m. nuevamente en una próxima ponencia. Muchas gracias.